Yo quisiera que ustedes, por favor, se imaginen las respuestas a las siguientes preguntas. No me las tienen que contestar en el chat, no tienen que abrir su micrófono. Son preguntas para que tú te las hagas a ti mismo. No se las atribuyas a tu pareja. Ay, mi esposo hubiera hecho esto. Ay, mi mamá hubiera hecho lo otro. No. Estas son preguntas para ti, para que tú, desde un lugar muy honesto de tu corazón, te preguntes, por ejemplo, ¿cómo reacciono yo normalmente cuando mi hijo enfrenta una situación de dificultad o de fracaso? ¿Qué reacción ve en su mamá? ¿Acaso soy la mamá que busca resolver las cosas por él? ¿Lo acompaño en ese proceso o lo dejo experimentar y tratar por sí mismo de encontrar una solución? Trata de pensar en esa respuesta de una forma honesta, porque hay mucha gente que dice, no, 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 yo acompaño a mi hijo en ese proceso, yo voy con él, no, realmente estás haciendo que tú eres la que resuelvas, que tú eres la que solucionas y simplemente el niño va contigo para todas partes, no. Necesitas entender cuál es tu reacción. ¿Quieres volverte la super mom, el super dad, para que tu hijo te admire, para que tu hijo se sienta más contento contigo, te quiera más? ¿O de verdad lo pones en la situación en que él analice sus opciones y encuentre una solución? Siguiente pregunta de autorreflexión. ¿En qué momentos recientes he mostrado yo empatía hacia mi hijo y cómo respondió mi hijo o mi hija ante mi empatía? A veces los papás tendemos a ser jueces, jueces muy estrictos, por cierto, de todo cuanto nuestros hijos nos comparten. Cuando un jovencito se acerca y dice, Mom, can I talk to you? Mamá, ¿puedo hablar contigo? Fíjate que tengo un problema. Inmediatamente la cara se nos transforma, mostramos preocupación, miedo o enojo y decimos, a ver, ¿qué pasó ahora? Ya con esa actitud estamos matando cualquier posibilidad de empatía de parte nuestra hacia nuestros hijos. O cuando empezamos a decirles, por ejemplo, ¿y ahora qué hiciste? ¿Y ahora en qué problema te metiste? Si ese tipo de respuestas salen casi por automático de nuestra boca, debemos ser muy honestos y decir, pues no, no muestro mucha empatía en lo que mis hijos me comentan. O cuando me cuentan algo que para ellos, para mí es muy sencillo, muy absurdo, pero para ellos como niños resulta algo muy importante, ¿acaso tiendes a minimizar quizás sus emociones? Ay, mijito, por favor, ni te preocupes por eso, hombre. Estás bien chiquito, ahorita no te mortifiques, eso no cuenta ahorita. Eso también demuestra de tu parte una falta de empatía hacia lo que tu hijo te está compartiendo. Entonces, ¿tú cómo demuestras esa habilidad empática hacia tus hijos y qué respuesta observas en ellos cuando la aplicas? Siguiente pregunta de autorreflexión. ¿Qué mensajes transmito en casa sobre la importancia de ayudar y considerar a los demás? No pienses en esos momentos en los que das un largo speech sobre cómo debemos ayudarnos unos a otros, sharing is caring y que no sé cuánto más. Piensa en el día cotidiano. Piensa cómo tratas tú al desconocido que se te metió en el carro por la calle, a la señora que en la fila de la escuela no avanza o se quiere colar a un espacio. ¿Cuál es tu actitud a la hora de demostrar la importancia de ayudar y de tener consideración por los demás? ¿Qué es lo que tu hijo percibe o ve de ti con respecto a esa ayuda? Siguiente pregunta. ¿Cuáles son mis propios ejemplos de resiliencia que puedo compartir con mis hijos para inspirarlos? ¿En qué momento de tu vida, mamá, papá, viviste una situación que de verdad te tumbó, que te dobló, que te llevó al suelo, pero supiste no romperte, sino regresar a seguir luchando por la vida y a seguir adelante?
¿Has compartido acaso esos momentos o esas lecciones de vida con tus hijos? ¿Saben ellos de ti, de esos tiempos o momentos en que viste situaciones que de verdad te doblaron, te dolieron mucho, pero que encontraste mecanismos para salir adelante, para recuperarte de esas heridas? ¿Alguna vez has platicado con tus hijos al respecto? Y por último, ¿qué pequeños hábitos diarios en mi hogar fomentan o dificultan la conciencia social y la conexión entre nosotros? ¿Qué cosas pasan en las relaciones entre los hijos y los padres, o entre papá y mamá, o entre los hermanos, que facilitan el que pensemos en los demás, que consideremos a los otros, que les tengamos paciencia, que pensemos que no soy el centro del universo, sino que soy parte de un universo que se mueve de manera dinámica? ¿Cómo hago para fomentar ese pensamiento no tan egoísta, sino más colaborador dentro del hogar? O bien, ¿qué prácticas utilizo que dan ejemplo de todo lo contrario? Que le dicen a tus hijos que lo importante son ellos, no los demás. No, mijito, con que usted lo logre. Tú no te preocupes por los otros, tú preocúpate por ti. Mientras tú lo logres, pues los demás a ver cómo le hacen. Todo ese tipo de situaciones, de dichos, de frases que tú utilizas en la cotidianidad, pregúntate qué tanto en la balanza facilitan la conciencia social y motivan la conexión entre seres humanos, entre personas. Todas estas preguntas de reflexión son para ponernos en un punto de partida, para poder evaluar el ambiente de tu casa en función de la empatía, de la resiliencia y de la conciencia social. ¿Cómo andamos en esos tres rubros? Y si tú crees que muy bien, bueno, te felicito, pero tenemos que hacer mucho más. Tenemos que tener la intención, el compromiso real, el plan concreto de que estos niños un día cuando salgan de la casa se van a preocupar por los demás. Si son médicos, si son políticos, si son empresarios, que sean médicos, políticos y empresarios con conciencia social, que les interese lo que sucede en su comunidad, que les preocupe y sobre todo que les ocupe lo que van a hacer por ayudar a los demás. Si ellos piensan crecer, si ellos piensan ser grandes profesionistas, ¿cómo lograr que los demás crezcan junto con ellos? ¿Qué estoy haciendo ahorita en mi casa para que eso suceda? Con mi niño de kindergarten, con mi niño de elementary, con mi chico de middle school o con mi niño de high school. ¿Qué estoy haciendo para que el día de mañana sea un ciudadano, sea un ser humano que aporta cosas buenas a su comunidad? Empecemos por el término de resiliencia. La resiliencia, de lo cual se está hablando mucho en los últimos días, es la capacidad de una persona para recuperarse después de haber sufrido algún tipo de adversidad. Es la capacidad de adaptarnos y de volver a nuestro lugar de origen, de volver a las ganas, de volver a la motivación cuando hemos vivido una dificultad. ¿Por qué es importante la resiliencia hoy en día? Porque el mundo es un lugar que se está volviendo un poquito adverso. Nos está presentando una serie de retos, nos está presentando muchas situaciones que para nuestros hijos van a ser verdaderamente eventos que vienen a formarles, que vienen a hacerlos crecer a través de los aprendizajes que obtengan de un momento difícil o doloroso en su vida. Los padres queremos que los hijos siempre sean felices. Queremos que nunca les pase nada. Queremos que todo sea miel y amor alrededor de ellos. Queremos que nunca se enfermen. Queremos que nunca tengan una mala influencia alrededor suyo. Tenemos todos los papás una carta larga, una lista enorme de buenas intenciones. Pero la realidad es que la vida no está hecha de buenas intenciones y el mundo de hoy tampoco.
El mundo de hoy los va a poner a prueba muchas veces. Situaciones que van a vivir, los van a tumbar, los van a doblar. Sí va a haber quizás por ahí un jefe que se quiera pasar de listo. Sí va a haber un compañero o compañera que quiera tomar ventaja de ellos. Sí va a haber alguien que les haga bullying. Sí va a haber gente que quiera minimizarlos o pisotear su dignidad humana de alguna forma. Entonces, si yo sé que la vida, el mundo de hoy puede traer esos eventos y esas experiencias a su vida, ¿qué armas en su formación les puedo dar desde la casa? Pues la resiliencia es la mejor. Es enseñarles que ante el dolor, ante la pérdida, ante una situación dolorosa, el ser humano tiene la capacidad de levantarse de nuevo, de reponerse de la adversidad y más aún, de aprender de aquello tan doloroso que nos sucedió. No sé ustedes, pero en mi vida puedo decir que las lecciones más grandes en mi vida vinieron de una situación dolorosa. Los retos, las pérdidas más grandes que tuve en mi vida me dejaron grandes aprendizajes. Y fue sentir cómo la vida me iba hormando, así como un herrero a raíz del calor y de los golpes en el hierro, le va dando forma a aquella pieza que está armando, pues de igual manera, nosotros nos vamos formando con cada golpe que nos presenta la vida y en lugar de quedarnos ahí tirados, podemos aprender de ello. Dicen algunos expertos, algunos de los gurús que me gusta leer en sus materiales de investigaciones, que la resiliencia es la herramienta que nos permitirá levantarnos de toda situación que deja el más profundo aprendizaje. Todos vivimos situaciones de retos, vivimos golpes de la vida, vivimos algún tipo de trauma o de dolor, pero el ser humano es tan maravilloso que puede encontrar la capacidad de reponerse a sí mismo, de sanarse a sí mismo, siempre y cuando reconozca ese dolor. ¿Qué quiere decir este experto cuando dice siempre y cuando reconozca ese dolor? Que muchos adultos hoy en día vamos por la vida llenos de heridas emocionales y llenos de dolores y llenos de trauma que no queremos reconocer. Y lo que no identificamos, no seremos nunca capaces de sanarlo. Entonces, por eso es importante el self-awareness, la autoconciencia, para ubicar qué eventos de mi vida me han tumbado, me han doblado, pero no me he dado el tiempo de sanarlo. Y a mis hijos debo enseñarles que cuando la vida les presenta situaciones difíciles, la capacidad de reponerse está en ellos. ¿Cómo podemos formar en la resiliencia desde el hogar? Con los niños más pequeños es importantísimo mantener rutinas estables y seguras. Las rutinas le dan a los niños una sensación de seguridad y protección. Los niños pequeños no funcionan muy bien ante las sorpresas. Es decir, que si un día es completamente diferente al otro y luego completamente diferente al otro, y a veces cenan a una hora y luego a veces a otra, y no hay una consistencia, una rutina en su vida, el niño sentirá una desestabilidad que le generará inseguridad. Entonces, para poder fortalecer la resiliencia en nuestros hijos, debemos al menos de procurar rutinas estables y seguras. Mantener una presencia, un apoyo emocional constante en la vida de nuestros hijos. Debemos darles el espacio. Ay, papás, por favor, escuchen esto, papás y mamás. Denle oportunidad a sus hijos de resolver los problemas por sí mismos. No quieras brincar de inmediato a solucionarle la vida para que te abrace, te bese y te diga, Mom, you're the best, mamá, tú eres la mejor y no sé qué haría sin ti. Necesitas figurar, necesitas imaginar el escenario sin ti y vas a preparar a todos tus hijos para que funcionen perfectamente bien el día que tú no estés. Y ese día puede ser mañana, pasado, dentro de un mes o dentro de 20 años. Nadie lo sabe. Pues cada día tienes la oportunidad
de permitir que tu hijo, tu hija, a través de tu consejo, a través de las preguntas que tú le puedas hacer, llegue por sí mismo a la solución de los problemas. Piensa en qué momentos tus hijos han tenido que echar mano de su propia resiliencia. ¿Cómo vieron que reaccionaste tú? ¿Cómo vieron que reaccionaron sus hijos ante algo que les dolió? Por ejemplo, los papás que tienen hijos en middle school, en high school, cuando les va mal en un trabajo, en un examen. ¿Cómo se han recuperado sus hijos de esa sensación de no lo hice bien, del trabajo mal hecho? Cuando tu hijo de high school o tu hija tiene su primer corazón roto, cuando se acercan a ti tristes porque aquella relación se tuvo que romper, ¿cómo los viste reaccionar? ¿Cuánto tiempo les tomó recuperarse? ¿Creen que la reacción que tus hijos tienen tendrá que ver con esa crianza y sobre todo con ese ejemplo que tú les has dado? ¿O tus hijos tienden a ser de los que les cuesta demasiado y en meses y meses siguen todavía con la cara larga, no salen de la recámara, no quieren comer, se sienten afectados hasta por una pequeña brisa que pasó por su camino? Tienes que ver entonces qué ejemplo de resiliencia pones tú. ¿Cómo te ven ellos a ti reaccionar ante una adversidad? Si tus hijos te han visto a ti tener un problema y permitirte agobiarte al punto de no querer ni reaccionar, no darle solución, ¿qué es lo que observan de ti tus hijos cuando tú tienes un problema grande? Si tus hijos han visto que has pasado quizás por una separación, por un divorcio, ¿en qué términos terminaron esas relaciones? Si supiste navegar las aguas de un divorcio, por lo menos con el menor daño posible, tratando de llevar las cosas con calma para poder llegar a acuerdos y tener soluciones. ¿Qué ven ellos en ti? Ese ejemplo es determinante, mis amigos, para que nuestros hijos puedan salir adelante de las situaciones. Aquí se me congeló un poquito la pantalla, voy a volver a compartir porque quise pasar de página y no me lo dejó. Entonces voy a regresar a compartir aquí con ustedes para continuar avanzando. Aquí está. Vamos a hablar, si ya hablamos de resiliencia, hablemos de empatía. La empatía es esa capacidad humana, esa capacidad que viene por nuestra naturaleza humana de conectar con las emociones o con las vivencias de otros como si me estuvieran pasando a mí. Es tener conciencia de los sentimientos, las necesidades y los problemas de los demás. La empatía es esa capacidad para responder a otros expresándoles que les hemos comprendido. Sé cómo te sientes. No lo he vivido, pero puedo imaginar tu dolor ante lo que estás viviendo. La tendencia actual es casi a decir, ay, pues si no me pasa a mí, simplemente no está pasando, ¿eh? Se habla de la guerra, se habla de la gente que está bajo una persecución, pero mientras como yo no estoy lidiando con eso, pues qué padre, no hay ningún problema, la vida sigue, yo voy para adelante. Tenemos que demostrar esa conexión humana natural para responderle al que necesita algo, poder comprender, expresar, pero sobre todo para regular esas emociones que me provocan lo que otros viven. La empatía también representa un esfuerzo que la persona debe de hacer por entender los sentimientos y las actitudes de las personas. La empatía empieza en casa. La empatía empieza porque conectes con las emociones de tu pareja, de tus hijos, y no solamente los juzgues o les digas qué es lo que tienen que hacer, sino que trates de ver el mundo a través de ese momento, de esa mirada que tienen tus hijos, de esa sensación, para poder entender de dónde vienen sus sentimientos. Es un esfuerzo por entender esas circunstancias que afectan a los demás. La verdad es que la empatía es uno de los valores o una de las actitudes que más hemos perdido los seres humanos en la actualidad. Vamos tan aprisa, estamos tan llenos de emociones como la ira, la indiferencia,
el enojo, el desagrado. Estamos tan llenos de ese tipo de emociones que estamos desconectándonos de las necesidades de los demás. Ay, Miss Valenzuela, ¿yo para qué quiero saber cómo sienten los demás? Yo con mis propias broncas tengo. No me interesa, la verdad, andar conectando con el otro. Pues triste el caso. Si es así, triste nuestro caso, porque lo que tenemos que procurar para salir adelante es establecer vínculos más humanos con los demás, no solo con la gente de nuestra familia, sino también con nuestra comunidad en general. ¿Cómo voy a aportar? ¿Cómo voy a pretender crecer en mi comunidad, que todos seamos mejores? Si todos queremos llegar primero que los demás, si todos queremos pasarnos el semáforo en rojo, si todos queremos meternos en la fila, si todos queremos ser los únicos que logremos algo sin importarme por encima de quién paso. Es curioso, muchos papás se sienten orgullosos, se sienten como si hubieran hecho un gran trabajo cuando la maestra o alguien en la escuela les dice, fíjese que su hijo compartió con todos lo que traía de lunch o bien ayudó a un compañero que estaba enfermo. Cuando te dicen que tu hijo hizo una de esas, uy, te sientes maravillado, sientes que hiciste un gran trabajo como papá. ¿Qué será entonces lo que nos falta hacer para que también en ti estén esas actitudes? Si sabemos que eso es lo que aspiramos el día de mañana, que nuestros hijos sean personas netamente humanas, sensibles, generosas con los demás, ¿qué estoy haciendo desde ahorita en mi casa para que eso suceda? Necesito ver cómo estoy fomentando la empatía y sobre todo qué ejemplo pongo yo de empatía. Si va mi hijo conmigo en el coche, nomás me oye rezongar por cómo manejan todos, nomás me oye quejarme de la suegra, la comadre, la tía, la vecina, nomás me oye cuando estoy tirando bronca a todos los demás, cuando estoy hablando de las personas de manera indiferente, como si sus problemas como no son míos, pues no son importantes para nadie más, no es mi bronca. Esa indiferencia a las emociones del otro nos tiene empinados, mis amigos. Entonces, desde la casa debemos de reestructurar esa conexión con los demás en plan de ayuda, en plan de apoyo, en plan de humanidad. La empatía, a fin de cuentas, es la base de la conciencia social y se necesita tanto que últimamente puedes ver pequeños ejercicios para evaluar cómo andamos en la empatía en muchas casas. Es esa capacidad de reconocer y validar las emociones de los demás. Yo no sé si ustedes han visto algunos videos y ahí les puse unas fotografías de ciertas familias que ponen un ejercicio, un platito de galletas, un dulce, todo cubierto con una servilleta. Papá tiene un dulce, el hijo tiene dos dulces, pero cuando mamá destapa su servilleta no tiene ninguno. Entre más pequeños los niños, mayor es su sensación empática. Este pequeñito que les pongo aquí en la foto que están viendo, se puso a llorar porque vio que su mamá no tenía ninguno. Él tenía dos dulces, papá tenía uno, pero mamá no tenía ninguno y le generó un profundo dolor. Eso habla de que los niños pequeños tienen muy claro el sistema o la sensación de justicia en ellos y les duele que alguien querido, como en este caso la mamá, pues no tenga la recompensa esperada. Es un pequeño ejercicio muy sencillo, pero que pone en evidencia la capacidad empática de los demás. ¿Qué hace el niño? Se queda viendo su dulce después de que se calma un poco y dice, Mam, aquí te paso uno, yo tengo dos. Y todos tenemos uno ahora, sí. Entonces, ese tipo de ejercicios te dan una cierta claridad, una cierta idea de cómo los niños conectan con lo que otros no tienen. Por eso a veces tú te enojas porque al niño se le hizo fácil regalar su chamarra a un compañerito que tenía frío o regalarle una pluma que a ti te salió carísima, pero el niño la regaló porque pues vio que otro niño no tenía con qué escribir. Entonces, ¿cómo nosotros fomentamos esa capacidad empática?
o bien cómo nosotros en casa aniquilamos esa capacidad. Mijito, no te dije, esa pluma es tuya, me costó dinero a ti, ve y dile a este niño que te la regrese. No tienes por qué andar regalando lo que yo te compro. No vamos a invitar a todos a la fiesta. No quiero que lleves todos los cupcakes solo para tus mejores amigos. A veces los papás y dentro del ambiente del hogar, nosotros somos los primeros asesinos de la empatía y por lo tanto de las bases de la conciencia social. Cuando le decimos, no, que a ti no te importe lo que el otro traiga o no traiga, usted haga el suyo y se acabó. No se preocupe. Pues hay que evaluarnos muy bien porque los niños que son más empáticos o que practican la empatía desde su casa tienden a ser más solidarios en su escuela y a ser adultos más exitosos, más conscientes dentro de su comunidad. Entonces, la empatía nos regala esa energía más humana, de esa sensación de no estar siempre a la deriva, navegando conforme las tendencias o hacia dónde va todo el mundo, sino que vayamos hacia la construcción de una mejor sociedad, en equipo, en compañía. Y no me voy a preocupar si los demás lo están haciendo o no. Yo sé que esto es bueno para mis hijos y lo voy a fomentar desde mi casa. ¿Qué estrategias de conciencia social les puedo sugerir? Bueno, ahorita estamos en las fiestas decembrinas. Ahorita hay tanto que reflexionar sobre la gente que tiene necesidades, cómo participar en el apoyo a las personas que están en una condición más difícil que la nuestra. Pues hay que incluir a los hijos, hay que hacerlos partícipes de todas esas actividades. Tener conciencia social implica aplicar en la vida cotidiana los valores humanos como resiliencia y empatía, no nada más en el mes de diciembre, sino en todo momento, en espacios dentro del hogar que sean muy cotidianos. Compartir con sus hermanos, compartir con sus primos, compartir con los papás, con la mamá. Es importante que sea parte de la cotidianidad de nuestra vida. Tener conversaciones sobre cómo lo que yo hago tiene un efecto en los demás, para bien o para mal. Si yo hago por ayudarles, ese efecto, pues obviamente mis palabras o lo que le di a la otra persona, pues le va a beneficiar en algo. Pero también si soy egoísta, si no me preocupo por los demás, también hay una afectación. Debemos involucrar a los hijos en tareas comunitarias. Ahorita que estamos muy metidos en el aspecto del reciclaje, del cuidado del medio ambiente, pues fomentemos que nuestros hijos también participen en voluntariados, en limpieza de parques o en la donación de algún tipo de objetos que pudieran ellos compartir a gente que lo necesita. Es urgente promover el respeto por la diversidad dentro de la casa. Papás, mamás, escúchenme muy bien. En nuestra época, posiblemente las diferencias entre culturas y entre distintas personas no eran tan evidentes porque nos rodeaba un mundo muy estandarizado. No salíamos mucho de donde estábamos, del lugar de origen. Nuestros abuelos quizás nunca viajaron a ningún otro lugar y no conocieron otro mundo que no fuera ese mundo donde ellos siempre se desenvolvieron. Con nuestros hijos es otro el caso. Ellos van a ir y venir, van a conocer, van a estar en contacto con distintas personas de distintas formas de pensar, con una diversidad enorme en culturas, en razas. Es maravillosa esa oportunidad que tenemos de abrazar y apreciar esas diferencias. No heredemos nuestros errores como adultos, nuestro pensamiento contaminado contra cierto tipo de personas o contra cierto tipo de tendencias o contra cierto tipo de culturas. Démosles la capacidad de mantenerse ellos siendo quienes son, abrazando también la diversidad de lo que vivan otras personas. Promover el respeto por la diversidad empieza en casa y eso le va a permitir a tus hijos en el futuro tener una funcionalidad más sana en su campo de trabajo, en la universidad donde vayan a estudiar, sin tener, quítate de la cabeza ese miedo de que tu hijo se va a transformar en todo lo que se le ponga enfrente. Mejor darle oportunidad de abrazar esa diversidad y sobre todo de respetar
a las personas que no piensan como ellos. Es importante que tengamos ciertas actividades, como por ejemplo el tiempo de gratitud, ese momento en el que le preguntas a tu hijo por qué estás agradecido hoy, o cuéntame qué fue tu high del día y qué fue tu low del día, qué fue lo que hiciste, y estar intercambiando experiencias para que incluso cuando nos cuenten algo negativo les podamos orientar hacia la lección de vida que ese hecho les dejó. Preguntarles a los hijos ciertas cosas que les permitan pensar desde un punto de vista diferente. Mamá, es que mi hermano me quitó mi pelota y llega llorando. Bueno, esa pelota antes era de tu hermano, ahora la tienes tú. ¿Cómo crees que se sintió tu hermano cuando te tuvo que dejar esa pelota a ti? A lo mejor él solamente quería que se la compartieras. Hacerles preguntas que les muevan la cabeza, que los sacuden un poco, que no solamente estén orientados en el aspecto egoísta de las cosas, sino que también se pregunten cosas, que tú les hagas preguntas que a lo mejor en ese momento no se están haciendo. Y recuerden, mis amigos, cuando cultivamos resiliencia y empatía en el hogar, no solamente estamos fortaleciendo a nuestros hijos, estamos sembrando esperanza y estamos recuperando humanidad en la sociedad. Estamos en una sociedad terriblemente deshumanizada. Estamos desconectados. Estamos casi adormecidos en una era que nos bombardea de violencia, que nos bombardea de agresión y provoca en nosotros las mismas reacciones hacia los demás. Necesitamos regresar a las familias con sentido humano. A esas familias que hace mucho tiempo, en época de tu abuela, te decían, vaya hijo, déjele estos panes a la vecina porque anda enferma y seguramente le van a venir bien. Vamos a llevarle esto a la abuela porque está enfermita y vamos a colaborar para que se sienta bien. Vamos a llamarle a... Los abuelos tenían esa sensación de comunidad, nos hacían que nosotros fuéramos parte de ese apoyo, de esa ayuda, porque alguien nos necesitaba. Hoy no se hace gran cosa al respecto y eso, el resultado de esa deshumanización es evidente en la forma en la que se relacionan los individuos hoy en día. Regresemos a tu casa, la humanidad. Regresemos el sentido de comunidad, regresemos al sentido humano, regresemos a ese interés, a esas ganas por de verdad ofrecerle a nuestros hijos una formación para la vida. Y no quiero dejar de decir en esta que es nuestra última sesión del programa que hemos venido dando durante los últimos 3 meses y del cual me siento muy honrada en haber podido participar. Quiero que los papás recordemos cuál es la función real de una familia en la sociedad. Nuestro trabajo no es hacer que nuestras bendis sean como medallas que me cuelgo por todo el cuerpo. El trabajo de mis hijos no es tener orgullosos a sus padres. El trabajo de los padres no es lograr que tus hijos te respondan a ti por el resto de sus vidas. Nosotros tuvimos el gran privilegio, el enorme regalo de darles una vida. Nuestros hijos nacieron a través de nosotros, pero no son de nosotros. El privilegio de darles la vida no incluye el privilegio de poseer la vida de nuestros hijos. Nuestro trabajo es prepararlos para que decidan lo que ellos vayan a decidir, para que aprendan lo que ellos necesitan aprender y busquen aprender en la vida. Nuestro trabajo es ayudarles a desarrollar ese sentido humano que cambie drásticamente la realidad que estamos teniendo nosotros ahorita. Necesitamos volver a una sociedad donde si un individuo se cae, alguien lo ayude a levantarse. Donde si una viejita está subiendo el mandado en el supermercado, mis hijos de por naturaleza diga, déjame ayudarle a la señora. De que podamos estar ahí
unos para los otros, y no como ahorita, que se cae alguien y yo nomás digo, con permiso, y levanto el pie porque lo voy a pasar por encima de él. Necesitamos que todo eso que te asusta tanto del mundo de hoy, lo empecemos a atacar desde la casa. Necesitamos soltar esto. Esto, por más emojis lindos que le mandes a tus hijos, no se va a comparar nunca con un eye contact que tengas con ellos. Jamás, por más que le pongas 1000 corazoncitos, esto nunca va a sustituir el abrazo y el beso de la mamá cuando ellos llegan de la escuela. El volver a acariciarnos, el volver a abrazarnos, el volver a tener diálogos sin tener los aparatos en las manos. Necesitamos volver a la humanidad, necesitamos que nuestros niños, y lo voy a decir por favor de una buena vez, los niños, y Australia acaba de ser nombrado el primer país que volvió ilegal que los menores de 16 años tengan redes sociales. Bravo por Australia, ojalá muchos países le sigan, porque esos niños van a ser niños que van a vivir su infancia y sus años de primaria, sus años de elementary, sin haber estado nunca metidos a la presión de las redes sociales. Es distinto un niño que a los 16 por primera vez va a estar expuesto a redes sociales. Ya va a haber tenido una autoestima más fortalecida, ya va a haber tenido más oportunidad de correr en una cancha de fútbol con sus amigos y no estar pasando las horas chateando. Yo me asombro que hasta bebés en el portabebé ya les traen colgada la tablet. No te interesa si es Elmo, Sesame Street, no importa, no sirve de nada si tu hijo no vive su infancia y desarrolla su capacidad humana con los individuos que le rodean. Y no basta que tu hijo no tenga redes sociales, porque si mamá está metida todo el tiempo en Facebook o en Instagram, pues ¿con quién se va a reflejar en la mirada? Hagamos espacios de más calidad en casa. Abramos esas oportunidades de nuestros hijos de convivir con la gente. ¿Por qué creen que tenemos ahorita muchachos de high school que no quieren pedirle al mesero su orden? Porque, ma, pide tú por mí, ma, tú diles. No se bajan por un litro de leche a un Stripes, porque no quieren hablar con nadie, porque quieren que nadie los vea. Necesitamos fomentar la relación humana, porque está en nuestra naturaleza. Nuestro cerebro está diseñado para interactuar con seres humanos. Entonces, en lugar de ahorita preocuparte por la inteligencia artificial y todo eso, mejor preocúpate porque dentro de tu casa las relaciones humanas se den con la calidad, con la riqueza emocional que eso implica. Usted es el espejo de sus hijos. Ellos se reflejan en usted para saber el tipo de adulto que van a ser el día de mañana. Que no te baste que tu hijo sea un cúmulo de perfección. Mejor dales a tus hijos los padres que ellos necesitan. Y si tú no sabes qué papá tienes que ser, qué mamá debes de ser, tu hijo te lo va a enseñar. Nuestros hijos son los mejores maestros. Ellos nos dicen qué tipo de padre y qué tipo de madre necesitan. Y el hijo de en medio necesita un padre distinto al que va a tener el hijo mayor. Y el hijo más pequeño necesita otro padre y otra madre, distintos, porque nacieron en distintos momentos de tu vida. Aprende de ellos, deja que ellos te guíen a ti para ser la mejor mamá o el mejor papá que puedas ser. Pues tenemos muchos comentarios. Aquí tenemos muchas aportaciones. Me encanta en el chat. Gracias a todos los que se han estado conectando. ¿Qué tengo por aquí? Mis reacciones, querer resolverlo. Sí, María, porque en nuestras familias latinas hermosas tenemos ese chip de que la madre pone el pecho, ¿verdad? Y las balas nos rebotan y a mis hijos nadie los toca. A mí lo que quieras, pero con ellos no te metas. Entonces, tenemos esa cultura de la abnegación, de ser abnegados, de ser yo aguanto, pero que nada les pase a mis hijos. Trae las oraciones, dice, Señor, mándame a ti, a mí todas las calamidades, pero a mis hijos que no los tienten a... No, hombre, mejor pidan, Señor,
cuando llegue la calamidad a mis hijos, que sepan cómo reaccionar y que sepan porque mamá les ayudó a resolver, pero no les resolvió nada. Que no tengo nada que andar haciendo en high school o en college para que mi hijo cambie un horario o hable con un counselor. Ellos son los que tienen que, dejen que ellos se muevan y resuelvan. No hagamos adultos incompetentes. Tenemos a la fecha adultos ya casados que no resuelven nada si los mamá no se los arregla. Ya no digo la esposa, la mamá. Entonces, efectivamente, querida María, hay mucho que desaprender para aprender nuevo. Gracias por tu sinceridad y me incluyo, a todos nos ha pasado, pero créeme que yo lo he aprendido con el tiempo.